¿Qué tal, amigos? Estoy mirando a Marte. Interesantísimo. Aprovechando que estamos apenas a 56 millones de kilómetros del intrigante planeta, hemos querido nosotros también espiar a los marcianos desde el ciudadano observatorio de los amigos de la astronomía. Cámaras fotográficas registran en la placa el espectro del vecino planeta. Hola, sí, Jorge. Lo molesto porque, mire, yo estoy haciendo un documental sobre la figura de J. Posadas. Hay un elemento en la política que lleva al delirio. El arte ahí es ver qué contradicciones insuperables llevaron a un tipo a este tren. La clave de Posadas es ver cuál es la simiente que lo lleva a esta locura. No es mucho lo que se sabe de la infancia de Posadas, incluso hay mucha información contradictoria. Posadas tuvo una infancia muy dura. Mi viejo vendía broches de presión, él siempre lo cuenta en la historia de la Internacional. Poco intelectual, no era un tipo muy lector. Y cantaba muy bien. Yo le agradezco a quienes nos viliputean poniéndose tontamente, para decir un término amable, cuando la ciencia demuestra que tenía razón. No creo que tuviera razón en nada de lo que decía, pero qué buena persona que era. Ese es el drama del trofismo en la Argentina, que entre un delincuente y un loco. J. Posadas, y no era ni Juan ni José, era J. Posadas, su nombre de guerra político, nació acá en Argentina. Su nombre verdadero era Homero Cristalli, hijo de italianos, inmigrantes del sur de Italia, gente pobre, clase obrera. Mi abuela falleció en un parto, producto de un problema en el corazón, y dejó 7 hijos, y mi abuelo, a que tenían que arreglarse en un momento previo a la Primera Guerra Mundial. Mi abuelo era sumamente radical, italiano, anarcosindicalista, socialista también, y ahí vino la formación de J. Posadas. Terminó siendo obrero del calzado, muy influido por el papá. De hecho, tanto el oficio que desarrolla Homero como la carrera política que él comienza están completamente alineadas con los intereses del padre. También fue jugador de fútbol, Estudiantes de La Plata, ¿no? Sí, jugó en Argentino Junior, que fue donde se inició como Maradona, en Argentino Junior, en la vieja cancha de Argentino Junior. Después de ahí pasó a San Lorenzo, que era del barrio, él vivía por la zona del Boedo. De ahí pasó a Estudiantes, donde ahí se jugó un periodo mucho más largo, y terminó la carrera en Independiente, jugando con De la Mata, con Arico, no sé, él hablaba mucho de todos esos jugadores históricos de Independiente, pero él tenía un problema justamente de debilidad en los huesos, producto de su infancia muy dura que tuvo, y justamente fue en Independiente donde los médicos le dijeron que él podía sufrir serios problemas. Tenía 26, 27, 28 años. Cuando todavía el fútbol no estaba profesionalizado en la época amateur, probablemente esa es la razón por la cual no está demasiado claro si jugó para Argentinos Juniors o si jugó para Estudiantes de La Plata, porque hay como una discusión medio... por ahí hasta no era ninguno de los dos equipos o los dos, nunca se va a terminar de definir. En los años 30 llegó a organizar un sindicato en Córdoba. El primero era obrero metalúrgico y después ingresó en el gremio del calzado. Como dirigente sindical del gremio del calzado, se fue a Córdoba a apoyar una huelga que había, la primera huelga de obreras del calzado que dirigió mi madre. Desde bastante joven se dedicó a la política. Él a los 40 ya es el representante de la Cuarta Internacional en América Latina, es un tipo que le puso pilas a eso. Pero Posadas se
se eleva dentro del Partido Socialista Obrero de aquella época como un dirigente, un cuadro, que polemizaba con Palacios, polemizaba con todos los capistotes de esa etapa, y ahí es donde él organiza el movimiento trotskista a partir del año 38-39, y después de ahí nace lo que sería el Grupo Cuarta Internacional y el POR. Llegamos a tener en el mejor momento, después de la caída de Perón, del golpe del 55, tendríamos en todo el país no más de 300. Hubo un momento en que prácticamente el trotskismo era el posadismo, y hubo algunos países donde el único trotskismo fue el trotskismo posadista. Nosotros teníamos partido en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Brasil, en América Latina, secciones funcionando. Algunas secciones siguen funcionando. La influencia de su Cuarta Internacional y de él como organizador en los mineros bolivianos, en ciertos sectores de pequeños agricultores y campesinos de Brasil y en Cuba. Es más, Guevara tenía funcionamiento y un contacto con nosotros, con Posadas directamente. Su masajista, que era el compañero de Alberto Ferrara, capitán del ejército, que cuando él tenía los ataques más serios de asma le hacía los masajes y todo eso. Mientras hacía eso, el Che leía Voz Proletaria. Él llegó a ser un cuadro internacional muy influyente, ¿no? Sobre todo cuando él funda su propia Cuarta Internacional, en una época en la que, digamos, no era tan fácil, ¿no? No era tan fácil porque había mucha persecución, había mucha discriminación, es que era el movimiento trotskista que todavía estaba en su lugar de desarrollo. Ahí se inventó el posadismo. Posadas empezó a hablar de posadismo y tuvo apoyo. Voz Proletaria tenía una hoz y un martillo integrada en la O y decía Cuarta Internacional Posadas. Y eso reforzó el carácter de secta y el verticalismo de Posadas. Sabido es que nuestro universo, desde sus misteriosas lejanías, emite voces. Es un clamor indescifrable, incesante, que llega débilmente a la Tierra. ¿Cabe la posibilidad de que, súbitamente, captemos un mensaje producido por una inteligencia extraterrestre? Porque en la década de los 60, 70 no era raro hablar de extraterrestres, era un tema que estaba de moda, que estaba presente en los debates, que estaba en los diarios, que se publicaban permanentemente noticias sobre encuentros con extraterrestres o sobre los primeros pasos del hombre en el espacio, las primeras grandes hazañas como el alunizaje. Vivimos sin duda la era espacial y esta realidad se proyecta en todas las áreas. Entendiéndolo así, el escultor Gyula Kosice propugna la ciudad hidroespacial sobre la base de una arquitectura condicionada para estar suspendida indefinidamente en el espacio. Su proposición se concreta en una serie de maquetas y de imágenes de un hábitat donde se confundirán, sostiene Kosice, la vida diaria, la poesía y el arte. Esa conferencia Posadas en donde habla directamente de la existencia de platillos voladores, de su relación con el momento crítico planetario, el desarrollo de armas nucleares. Era esa la época también de la crisis de los misiles en Cuba. Todos conocemos la cosa más famosa de estas tesis. Nosotros estamos en un planeta de una estrella chiquitita, en una galaxia chica. Hay millones de otras galaxias mucho más importantes, millones de estrellas mucho más grandes, miles de millones de planetas probablemente más importantes que esto. Y
dado que hay muchísimos que son mucho más viejos, tiene que haber habido ahí en ellos una civilización que se ha desarrollado más. Si los extraterrestres tienen una tecnología más avanzada que la nuestra, es porque tienen una civilización más avanzada que la nuestra. Y si ese es el caso, necesariamente tienen que ser socialistas. Si llegaron los extraterrestres a la Tierra es porque su sistema económico o político estaba basado en los principios del socialismo trotskista, probablemente. Porque la única civilización más avanzada que la nuestra es el comunismo. Y si es comunista tiene que tener medios de comunicación o interés, y por lo tanto deben estar interesados también en tomar contacto con otros. Lo que dijo él fue que sí, en el desarrollo de civilizaciones en la galaxia, en el cosmos, se habían desarrollado, habían podido llegar acá, seguramente tenían que tener una forma social en la cual no existieran los problemas que existen en esta sociedad actual, que es la sociedad capitalista, que es la que impide el desarrollo de la ciencia. Entonces decía, el miedo al extraterrestre es capitalista. Los socialistas no tienen nada que temer de una visita de seres que vienen de una civilización socialista. Bueno, hoy ya esto, hablan de que hasta algunos son exageradamente, hablan que puede haber 1 millón de tierras en otras galaxias. Bueno, pero a veces vos lo decías hace como desarrollo del pensamiento científico, hace 60 años te decían que estabas loco. Hoy no, es muy posible que pueda desenvolverse. Era un silogismo que tenía una base lógica. Los locos no carecen de lógica, tienen lógica, solo que una lógica que en ciertos momentos es aberrante. Hay momentos en que esta idea los lleva a todos a decir cualquier cosa, como analizar las necesidades materiales y la acumulación de capital en sociedades extraplanetarias, se van a cualquier parte. Era un cocoliche, era una mezcla de intereses los que tenía Posadas, muy diversos. Algunos de ellos estaban orientadas a sus ideas, sus obsesiones respecto de algunas cuestiones sobre la tecnología que le llamaban la atención de la Unión Soviética y que él exageraba. Hay otro suelto donde él habla de que los rusos tienen el proyecto de tener un bebé en el espacio. En realidad es una charla que él da sobre el niño proletario en el espacio. ¿Qué base documental hay en eso? Ninguna en absoluto. Con lo que tal vez alguien lo dijo y tal vez él lo leyó en algún diario, pero lo interesante es que él lo toma y empieza a hablar de la creación de vida, de cómo el Estado obrero es el que se le ocurre este tipo de cosas. Lo cual muestra una vez más que el Estado obrero está a la vanguardia de estas ideas, que eso también es una idea socialista. Llegó a hablar sobre las discusiones en una base lunar de los astronautas soviéticos, ¿no? Que, como sabemos, nunca llegaron a la Luna, o sea que su conocimiento sobre la tecnología era bastante dudoso, pero bueno, él en general tenía conocimientos dudosos sobre una infinidad de temas. Yo me acuerdo de esto en los años 70, yo era un pibe, pero nadie decía voz proletaria, le decíamos voz planetaria, porque el chiste era que eran los troscos extraterrestres. Algunos de la pseudoizquierda, vinieron los de los platos voladores. No nos molesta para nada, compañero, esto, para nada, en absoluto. Al contrario, polemizamos, y polemizamos con los científicos del lado nuestro, que afirman lo mismo que decía Posada. Posada no era un científico en el sentido literario del estudio, del desarrollo de la materia, etc. Pero sí en cuanto al pensamiento de la liberación del ser humano. Y entonces llegaba a esa conclusión por la lógica del desarrollo de la vida. El gran aversivo, el gran rechazo que generaba posadismo era esta relación
marciana, ¿no? Es un estigma que le costó muchísimo sacarse de encima y la razón por la cual durante muchos años no quisieron hablar de esto. Asume una posición de teórico y de organizador que estaba muy por arriba de sus fuerzas y de sus capacidades y sin control ninguno. Es bastante evidente que el grupo de Posadas era muy singular, era un grupo en donde había que seguir unas normas bastante estrictas, que eran un poco los caprichos de Posadas. Para él las casas, los hogares eran células donde se discutía y se analizaba, todo el tiempo hablaba de eso, había que dormir poco, preferentemente no había que tener una pareja que no fuera parte del movimiento, es decir, había como unos condicionamientos, unas imposiciones que no todo el mundo toleraba, ¿no? Algunos se abrieron precisamente por esta razón. La involución fue rápida, porque los acontecimientos eran muy importantes, y empezó a decir barbaridades para todos lados. Yo empecé a oponerme, pero mal, tarde y poco. Lo cierto es que se fue transformando en un grupo cada vez más pequeño, probablemente a causa de esta manera que tuvo el grupo de encerrarse en sí mismo. Posadas se exilia en Italia, un hombre grande, imagínate, ya tiene 60 y pico de años, y se va con un grupo de seguidores, y ahí muere en el 81. El punto es que el fanatismo, esos sesgos que uno alimenta con visiones parciales sobre cómo funciona el mundo, lleva a generar ideas medio descabelladas, ¿no? Pero no es privativo de la izquierda. Cuando era intendente de Loma de Zamora, Duhalde leía Posadas. También lo leía Néstor Kirchner, como me lo dejó él, y por ahí tengo una foto con él, que está con el periódico en la mano. O sea, nosotros no somos, el posadismo no es una cuestión improvisada, y esto es importante que se tomen en cuenta. Él hizo una carrera dentro de la izquierda trotskista muy importante, nada reconocida, desgraciadamente, porque terminó siendo una figura tristemente célebre, ¿no? Siempre está hablando muy bien de los demás, en los textos aparecen constantes referencias, y ustedes queridos camaradas, ustedes muchachos que tanto hacen, siempre hay una cosa muy, muy accesible. Las fotos, que hay muy pocas fotos de Posadas y de, ya es un hombre grande, aparece una persona muy excéntrica, aparece un pintor, un poeta, una cosa así, pelo largo, una expresión muy vivaz y muy simpática. Es un tipo que uno le invitaría a comer una asada en casa, sería divertido sentarse a conversar, una persona que hacía cosas originales, que hacía chistes, cosas muy llamativas incluso dentro del mundo del trotskismo, que es más bien amargo y serio. Éramos gardelianos, era muy gardeliano. Yo también lo soy. Pero acá te quería mostrar que una de las intervenciones termina así: debemos aprender a cantar bien. O sea que lo tomamos como parte de la construcción del militante revolucionario, no como un tema simplemente del bel canto. Y entonces mi recuerdo hacia, como hijo y como compañero y camarada de él, es eso. Yo lo vi en el 79, fallece unos 12 meses, un año y medio después. De que había que apuntalar, que había que asegurar la continuidad de las ideas. Como decía él, la vida sin la lucha por el socialismo no tiene sentido. Fue una década de una pulsión de muerte en este país muy fuerte, donde prácticamente todos los grupos políticos de izquierda y de derecha estaban completamente concentrados en temas de guerra, y muy poco después se empieza a hacer política con muertos arriba de la mesa. Y Posadas es como de las pocas voces que vos escuchás o encontrás en el, digamos, históricamente viendo los archivos, que habla de vida, de construir cosas, de tener bebés, darnos como ejemplo cómo vivían los animales, hablar de sus perros, en lugar de hablar de matar
al contrario, que era buena parte del discurso político de Argentina. O sea, es muy humano. De pronto, desde la eternidad donde transcurre la marcha brillante de los astros, constelaciones y galaxias, de la aterradora grandiosidad de la creación, puede llegar el mensaje esperado.